Saludos a todos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso en las reglas de Palomonte? ¿Qué es el sincretismo religioso en las religiones afrocubanas? ¿Qué es el sincretismo religioso en las diferentes religiones del mundo? ¿Quieres conocer sobre estos temas? Quédate hasta el final de este video. Empezamos. Si a usted le gustan o tiene fe en las religiones afrocubanas, en cualquiera de ellas, lo mismo que en las reglas de Palomonte, en la santería, en Ifá, en cualquiera, de seguro has leído o has conversado con personas que alegan y afirman, por ejemplo, que el Eguá, que Lucero Mundo, que el niño de Atocha es la misma entidad, es la misma divinidad, el mismo Oricha. De seguro te has topado lecturas o has conversado con personas que dicen que Ogún es en las reglas de Ocha, que sincretiza con San Pedro en lo católico, y en las reglas de Palomonte, que sincretiza con Sarabanda. Sí, a esto se le conoce como sincretismo religioso. ¿Cómo surge el sincretismo religioso? El sincretismo religioso surge por el choque de dos culturas, de diferentes pueblos, diferentes tradiciones. En las religiones afrocubanas surge por la traída de los negros africanos esclavizados a nuestro país. Sí, ellos fueron traídos, es para ser esclavizados aquí en nuestro país. Y se le impuso la religión católica para ellos poder continuar rindiéndole culto a sus dioses. Escondieron sus orichas, sus empungos, sus muertos detrás de las imágenes católicas. Estaban en su barracón, donde estaban esclavizados e encerrados. Y sí, vamos a cantarle a Changó. Ellos empezaban a cantar a Changó, pero tenían una imagen de Santa Bárbara. Cuando llegaban sus amos, ¿y ustedes qué están haciendo? Y ellos veían la imagen de Santa Bárbara, no decían nada, no están cantando a la Santa Bárbara. O le cantaban a Ochum, pero cuando llegaban sus amos a ver qué estaba sucediendo, tenían una imagen de la Virgen. Y entonces no sucedía nada. Era la manera que ellos tenían de ocultar sus creencias. Esta es una de las formas de sincretismo religioso, de la manera que surgió. Pero existen otras formas de sincretismo. Este es el sincretismo con la religión católica. Ejemplo, Ogún sincretiza con San Pedro. Ese es un ejemplo de sincretismo de los orichas con los santos católicos. Pero la verdad el sincretismo es algo muy, muy amplio. Porque en el propio África, imagínese usted en la antigüedad, imagínate tú estás allá en el África, en esos tiempos, en esas tribus de nuestros ancestros. Nuestros ancestros, no es para secreto para nadie, que eran guerreros y que vivían en guerra con diferentes tribus. Un pueblo atacaba a otro. ¿Y qué sucedía? Se unían las religiones. Se unían las religiones. ¿Cómo hoy en día podemos saber si una deidad es sincrética o no? Si el dialecto es el mismo, viene de allá. Es algo muy difícil, ¿verdad? El sincretismo religioso está presente en todas las religiones. En todas. Incluso en la religión cristiana, si esa religión cristiana que tienen ese libro, que dicen que es el libro que más se ha divulgado en el mundo, sí, el sincretismo religioso también está presente en las religiones cristianas. El ejemplo que siempre pongo es los nombres del diablo. Explico. De seguro has visto que el diablo se nombra de diferentes nombres. ¿Por qué sucede esto? Porque según iban conquistando pueblos, estos reinos, estos imperios que eran cristianos o católicos, llegaban a una tribu, a un pueblo que le rendía culto a un dios, a una deidad, así sea para la lluvia, para lo que sea. ¿Qué decían estos invasores? No, mira, eso es diabólico, eso es del demonio. Y el nombre de esa deidad, de ese dios, de esa tribu, de ese pueblo, pasaba a ser uno de los nombres del diablo. Y así, cada vez que invadían un pueblo, le rinden culto a este dios. No, eso no es un dios, eso no es una deidad. No, eso es el demonio, el diablo. Y eso es sincretismo religioso, sí. Es sincretismo religioso. A lo largo de la historia, en la historia, estudien, busquen y se van a dar de cuenta que hay muchos ejemplos de esto. Varios investigadores sobre la Biblia alegan que muchas de las historias que se cuentan en la Biblia son
eh, como copias de otras culturas, sí, plagios de otras culturas más antiguas. El sincretismo religioso está presente en todas las religiones. Otro de los temas que también es bastante conversado en las redes sociales es en Ifá, sí, que sale en un signo que la persona tiene que rayarse en las reglas de Palomonte. Esto es sincretismo religioso, porque todos sabemos que las reglas de Palomonte es una religión y las religiones de Ifá es otra religión. Si aparece algún signo que diga que tienes que ir a las reglas de Palomonte, eso se le conoce como sincretismo religioso, porque son religiones diferentes. Sí, son religiones diferentes. Otro ejemplo también que es de mucha discusión en las redes sociales, que las personas primero tienen que rayarse o iniciarse en las reglas de Palomonte y luego en la santería. Eso es sincretismo religioso, porque son religiones diferentes, no tienen nada que ver una con la otra. Si todo este tipo de semejanzas, de atribuciones, de ceremonias que unen estas religiones, que unen estos dioses, eso se le conoce como sincretismo religioso. Continuamos. ¿Es malo el sincretismo religioso? ¿Es igual, es lo mismo el sincretismo religioso que el sancocho? No, no es lo mismo. Ejemplos que siempre pongo en mis publicaciones en las redes sociales. Ejemplo de sancocho. Que un tata en las reglas de Palomonte, que no esté iniciado en la regla de Ocha, que no esté iniciado en la santería, le entregue guerreros a su ahijado sin tener las consagraciones que tiene que tener en la regla de Ocha. Sería un sancocho, porque él no es nadie para entregar guerreros. Sancocho sería que un santero, una persona que solo esté iniciando en las reglas de Ocha, le entregue una ganga a un ahijado suyo cuando él no tiene las consagraciones hechas en las reglas de Palomonte. Sería totalmente un sancocho. Sería un sancocho, un babalao que no está iniciado en ninguna de estas otras religiones, que coja y le haga un rayamiento a una persona y le diga, no, yo te rayé, te inicié en las reglas de Palomonte. ¿Por qué? Si tú no estás iniciado en esa religión, si tú no eres tata, ¿por qué lo haces? Eso sería sancocho. Cosas que la verdad, si usted estudia a simple vista, usted puede reconocer a un sancochero. ¿Qué es el sincretismo religioso? La manera que hallaron nuestros ancestros de salvar su religión, de salvar sus creencias. Hoy en día muchos de nosotros los jóvenes, de las nuevas generaciones, conversamos que sí, hay que tratar de eliminar un poco el sincretismo porque ya, por supuesto, no estamos en la época de los esclavistas y no es tan necesario. Tenemos que rescatar viejas y antiguas tradiciones, pero el sincretismo religioso es algo que ya forma parte de la cultura, por lo general aquí en Cuba. Todos le rendimos culto a lo espiritual, a Santa Bárbara, a San Lázaro, a Leguá, todos tenemos la fe en todas las religiones. Lo que tenemos que aprender es a llevar cada cosa en su lugar. Sí, vamos a aprender lo espiritual aquí, el Palomonte aquí, la regla de 8 aquí, cada cosa en su lugar. Hay que conocer sobre el sincretismo religioso. ¿Por qué? Le pongo mi ejemplo personal. Cuando varias personas han venido a consultarse con mi persona, con el poco conocimiento que yo tengo, cuando yo les miento, por ejemplo, Centella Endoki, ¿qué me preguntan las personas a mí? ¿Y ese qué santo es? Yo siempre les digo, Centella Endoki sincretiza como ya en las reglas de Ocha, pero son religiones diferentes y le doy la explicación correspondiente para que la persona se vaya clara de que son religiones diferentes, pero que en el sincretismo sí, sincretiza Centella Endoki con Oya. Tenemos que conocer el sincretismo para poder explicar a las personas, a las nuevas generaciones, que son cosas diferentes. Vamos a estudiar sobre todo para tener un conocimiento, poder explicar a las personas que acuden a la religión. Es un tema bastante delicado, bastante complicado, que el cual lo tenía pendiente hace rato en mi canal de YouTube. Ya había publicado en Facebook publicaciones diferentes, pero en YouTube no había subido ningún video sobre este tema. Repito, algo bastante complicado de debatir. Criterios, opiniones, aportes sobre el sincretismo religioso, déjalo en los comentarios. Si te gustan mis videos, ya sabes, mis publicaciones, no olvides darle me gusta al video. No olvides suscribirte a mi canal, donde estoy hablando sobre cultura, sobre religiones afrocubanas cada semana. No olvides activar la campana de las notificaciones, muy importante, para cada vez que yo subo un video a mi canal, te llegue una notificación de que he subido un nuevo contenido. Bueno, que Sambi me lo a todos.